Bienvenidos a un programa de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, del mundo. Y especialmente del sector que lee y que no lee, porque les vamos a dedicar este programa como continuación del anterior, que me hace el honor de acompañarme doña Lilia, nada más. Hemos quedado en ¿Verdad? que solamente te vamos a decir Lilia. Sobre todo se presta el programa en esta coloquialidad que ya nos ha caracterizado. Y bueno, vamos a seguirle, Lilia. Muchas gracias nuevamente por estar en este programa de Novelísimo. Al contrario, Jaime, gracias a ti y espero que no arranquemos con que, ¿cuáles son los 3 libros que más te han impactado? Que cambiaron tu vida. Hay Clásica, uno que escribieron clásica hace 10 pregunta. mil millones de años. ¿No? No, no es así, pero qué bueno, porque además este tema lo hablamos y fue un tanto sugerido por ti, lo cual me pareció de lo mejor. Y en tu variada sección de periodismo tienes la de Atrévete a leer. Y pues me atrevo a preguntarte también, ¿cómo es que detectaste, por qué razón tienes esta sección en tu amplia gama periodística de Atrévete a leer? Por cierto, la pueden ver ustedes en YouTube o en Facebook, Lilia Arellano, Atrévete a leer, y van a ver la vastedad de sugerencias que hace de una variedad de libros que, independientemente de cuál sea la afición de uno de leer, hay que leer. Y es la pregunta que te estoy haciendo ahora, Lilia. ¿Por qué te aventaste a este campo de la lectura? Hay cosas que cuando te satisfacen las quieres compartir. Es como, pues, degustar de un buen pastel. Esperas hacerlo pues, compartir ese postre con otros Claro, para claro, coincidir en que está muy sabroso. Hay otras, pues, hasta el deporte, ¿no? De repente quieres llevarte a otra persona para que sienta cuando se respira, cuando se está muy bien, cuando tal, te vas con tus amigas al yoga. Para mí leer es algo que te permite, por una parte, esfumarte de la realidad. Te estás adentrando a otras historias, a otros países, a otras formas de ver, a distintas maneras de amar, de odiar, de todo, ¿no? Tienes también la literatura que enriquece tu vocabulario. Entonces es algo que en algún momento y después de haber leído ya varios volúmenes, porque independientemente del gusto por leer, los viajes a México semanales me permitían pues 4 horas de lectura, las 2 horas de vuelo de ida y las 2 de vuelta. Entonces no te suena el celular, nadie te platica, vas solo. Entonces puedes disfrutar del libro, porque los libros se disfrutan y hay escritores que te llevan de la mano a recorrer el mundo, los sentimientos, las culturas, la historia, la vida misma. Yo no pensé que en un texto me iba a encontrar con la realidad de la Franja de Sáhara, por ejemplo, ¿sí? Donde pues ya encuentras cómo, ya te explicas el porqué de todas estas guerras, de algo que de repente te suena ajeno porque, ay, bueno, es que es otro mundo, es otra cultura. No, no es otra cultura, ni es otro mundo, está ahí y sus reacciones son las mismas. Y bueno, Julia Navarro, por ejemplo, que es quien escribe No dispares, ya estoy muerto, que es el libro al que me refiero, pues te hace te presenta todo un panorama de cómo se llega a despojar a un pueblo de su territorio, ¿no? Hasta dónde puede llegar el intervencionismo de los Estados Unidos, sin que por ello esté hablando de política, estaba hablando de razones humanas y de circunstancias que se fueron dando, en las que ella plantea que posiblemente no hubo una planeación como tal de ese despojo, pero que existe, que está ahí y que lo vemos en las ¿Cómo se noticias de llama la manera autora? frecuente. Julia Navarro. Pues mis felicitaciones a Julia Navarro. Y no he leído el libro. Pero en la brevedad de tu explicación
haces coincidente, así lo percibo, al 100%, al libro que actualmente estoy leyendo. No lo he terminado, ya voy por el final. Se llama El Orden Mundial y lo escribió Henry Kissinger. A sus 92 años se atrevió a escribir. Bueno, no sé, quizás sea un tanto extremoso mi calificativo de se atrevió. No sé si el señor había escrito otros libros, pero al menos le estoy leyendo este. Y dice, dentro de su amplio conocimiento vertido en esas páginas de este libro que se llama, repito, El Orden Mundial, te permite conocer qué son los Estados Unidos, de dónde, cómo se formaron y por qué se consideran ellos aislacionistas. Durante muchos años ellos tuvieron como frontera al este y al oeste dos grandes océanos. No había amenazas que existían en la Europa central. La eterna lucha de Inglaterra con Francia, de Alemania con las potencias occidentales, de Rusia, un país muy grande, y te plantea un panorama que se ve, que lo tiene muy estudiado. A través de este libro, que sería, no se trata de hablar de un solo libro, sino solamente lo estoy poniendo como ejemplo y haciendo coincidente a esta autora, porque los Estados Unidos, su doctrina Monroe o su lema de lo que ellos tienen como el destino manifiesto, yo no entendía lo que era el destino manifiesto. Henry Kissinger me dice cuál es el destino o cómo es conceptualizado el destino manifiesto. Y entre la política de estos Estados Unidos, aún incipientes con las 13 colonias, antes de agarrarse todo Texas, y luego el acuerdo con Luisiana, con Francia, y luego el despojo que le hacen a México con una guerra totalmente ventajosa para ellos, toman una política y dicen, hagámonos fuertes. Y con base a la experiencia, al fin y al cabo, herederos de los ingleses en su gran mayoría, hagámonos fuertes y evitemos hacer fuertes a nuestros vecinos, dada la experiencia que ellos tenían en Europa, que allá había una competencia de quién es más fuerte uno de otro. Entonces esto lo desarrolla aquí Henry Kissinger y por hablar un tema de actualidad, casi adivinas, percibes con bases suficientemente de lógica y de observación, bueno, lógicamente basado en la observación, ¿qué va a pasar con Venezuela? Después que él te plantea el panorama y te dice, y si quieres que lo traigamos aquí y combinamos con otro libro, Los Mesiánicos. No, bueno, no solamente puedes ver lo que puede suceder con Venezuela, lo que ya sucedió con la Organización para la Liberación Palestina, con la creación del Estado de Israel, con los bombardeos en Líbano, y ahí el área de petróleo. Y bueno, aquí en donde de alguna manera varios periodistas han puesto de manifiesto el intervencionismo de los Estados Unidos a través de la educación, de terminar con todo ese prestigio que rodeaba a la Universidad Nacional Autónoma de México como la mejor en toda Latinoamérica. Ahora es una de las mejores, ya no es la mejor. Y en fin, cómo fueron adentrándose en ese terreno, porque pues hubo quien dijo no hay que gastarse en inversiones o en balas con el vecino. Simplemente vamos a traerlos a estudiar a nuestras universidades. Les cambiaremos la mentalidad y serán los poderosos de ese país. Y así ha sido. Todos los de Harvard, los de Yale, entraron al neoliberalismo y tuvimos aquí un embajador, Dávido, que escribió el oso y el puercoespín. Y las primeras páginas te revelan que el oso son los Estados Unidos. El puercoespín es México, que de repente cuando el oso levanta la pata y lo llega a rozar, se lastima. Pero lo más probable es que el puercoespín termine aplastado. No te puedo decir en qué termina el libro porque hasta ahí llegué. Pero no qué quise interesante. seguirlo leyendo porque esto, si lo relacionamos con pues una buena parte de los libros que ha escrito Galeano, por ejemplo, Las venas abiertas de América, en donde te habla de
de la servidumbre que ha caracterizado a nuestros pueblos desde hace muchos años, del saqueo. Tú puedes leer las primeras páginas de ese libro y llevarlas a la actualidad, pese a que está escrito hace 20 y tantos años, va en su cuarta o quinta edición. Y estas primeras páginas te revelan exactamente lo que pasa ahora. Los saqueos, las ventas y compras chatarras, los engaños, la forma en la que el hecho de que tengamos un lenguaje siempre al servicio y que lo consideramos de buena educación, también se traduce en una servidumbre cultural. Estoy para servirle. Pase usted a su humilde casa. Soy su servidor. Estás hablando de un trasfondo. Sí, que se da en la literatura y Sí. que la puedes tú encontrar no solamente en este terreno, sino en el religioso, a través de Saramago, por ejemplo. A través de Saramago puedes encontrar otros textos que tienen que ver con la política, con el encuentro de tres partidos rechazados por los ciudadanos, y ese rechazo se hace de manifiesto con un voto en blanco. Y después todos estos partidos políticos y sus dirigentes y los principales líderes se preguntan qué sucedió, y entonces ellos mismos arman complots de otros países, comunismo, cuando lo único que hubo fue el rechazo del pueblo a seguir teniendo ese tipo de gobernantes. Entonces encuentras tú en los libros todo, y una imaginación y palabras que hace mucho que no pronunciabas, que ya ni te acuerdas que existían y que de repente las vuelves a descubrir, ¿no? Ahora, en esta sección de Atrévete a leer, hicimos una temporada de Narcos. Yo realmente no me di cuenta en qué momento leí tantos libros de narcos, pero no cabe duda que estos señores, independientemente de haberse enriquecido ellos y con tanto moche haber hecho ricos a muchos políticos y policías, pues enriquecieron a la industria editorial de una manera bárbara, porque si nosotros tuvimos la oportunidad de sacar 20 tomos de los 30 y tantos que he leído, fíjate, todavía se me quedaron, pero ya se me hacía un exceso, pues ¿cuántos no hay? O sea, debe haber 3 veces más. Además estás tocando... Las series en televisión sí. han sido brutales. Y luego me dicen que los mafiosos, la delincuencia organizada, es la que mata periodistas, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo. Que porque si daña sus intereses y los descubres, si tú te das cuenta de lo que se dice, o sea, lees estos libros, de lo que se habla, de las complicidades, de los nombres que se te dan ahí, vemos las series y vemos los rostros de quienes fueron a hacer ahí un casting para parecerse a Salinas, a Raúl, a Carlos, a los políticos, ¿no?, del momento, y los ves ligados completamente. ¿Qué de nuevo hay que decir? ¿Qué de nuevo? Ahí es a donde te das cuenta que es el Estado, porque los que están coludidos con los mafiosos, esos sí tienen que perder. Los mafiosos no. Ellos permanentemente se están jugando la vida, Jaime. Permanentemente. Y bueno, tú ves que los que han hecho los guiones de las series, pues están vivitos y coleando, ¿eh? No pasa nada. Efectivamente, ya terminamos esta primera parte de este segundo programa y yo no quería que termine porque me estás ilustrando, porque tú ya leíste libros que yo no he leído. He visto algunas de las series, ¿no? Pero bueno, ahorita seguimos hablando de ese punto que es muy interesante y de mucha actualidad. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
A ver, Lilia, mientras hablabas, terminabas de explicar y te ibas para más todavía y no quiero que eso se detenga. Quiero que sigas sobre el tema. Hay una corriente, así le quiero llamar, de, de personas ¿cómo decir? De los de a pie, de los de a diario, de los que opinan en el café o en familia, de que ya debemos de frenarle a estas series televisivas, películas, en fin, todo el tema de la violencia. Y es una realidad. Yo no soy tan partidario de ello. Quizá la crudeza con que se pueda presentar, sí soy de que se acote, pero no de dejar de mostrar todo este tipo de situaciones que las vivimos y que debemos de estar conscientes también de ese entorno en el cual como sociedad y como familias nos estamos desenvolviendo con los temores, que no quiero decir con los amores, de todo esto que está sucediendo. ¿Cómo ves tú No esta puedes hacer esto que dicen del avestruz, ¿no? Encerrar la cabeza, para no darte cuenta de lo que pasa. Ese es un error. Ahora, todo tiene dos caras. En la vida siempre hay dos caras. Depende de cómo lo quieres ver, ¿no? El vaso medio lleno o medio vacío. Estas exhibiciones, si tú ves que a tus hijos adolescentes, en fin, les gusta, les puedes hacer ver qué triste vida la de los narcotraficantes. Porque no importa cuánto dinero tengan, están encerrados. O sea, no necesitan una cárcel. Realmente están huyendo de manera permanente. Entonces les haces ver la otra cara, esa que también es la realidad de estos grupos, que pueden tener las grandes fiestas, sí, porque no saben si al otro día están muertos. Y además en la rivalidad que existe Claro, entre ellos mismos. No hay y no ves que existan ni capos ni jefes de los narcos, viejitos, ¿eh? Digo, el Doneto y Caro Quintero porque estuvieron encerrados, pero si no, a lo mejor hace tiempo que ya se los hubieran echado. ¿Sí? Entonces, les puedes hacer ver toda esta situación que no vale la pena. ¿Sí? Claro, si lo dejas ver y tú también de alguna manera te metes a estar, oye, mira qué bien, tienen mucho dinero, mira qué casota. Bueno, pues, obviamente que el ejemplo va a estar mal, del otro lado de la moneda. Y sí, habíamos de bajarle un poquito al volumen, pero a mí me gustaría que mejor le bajaran un poquito al número de muertos, al número de ejecutados, ¿verdad? Que dejara de alguna manera la autoridad de hacerse cómplice, pero estamos con algo que es más padre, que son los libros. Y quiero decirte que esto de Atrévete a leer de ninguna manera es con algún afán de presentarme como una persona culta. No, tengo un gusto por la lectura y por algunos tomos que me gustaría que la gente tuviera oportunidad de leerlos. Y hay otros que digo, mire, aquí está, si padece usted insomnio, déle una ojeadita, no está muy bueno, pero a lo mejor a usted sí le va a gustar, ¿no? Es solamente compartir eso, no es de ninguna manera pretender buscar que se te califique como culta o qué sé yo. No, nada, no tiene nada que ver con eso. Bueno, es simplemente compartir el gusto por la lectura. Y en este gusto por la lectura, tú descubres cómo hay... la escritura también es un don, Jaime. Quien escribe también tiene ese don. No solamente para poderse comunicar y que te entiendan a cualquier nivel, sino Saramago, por ejemplo, premio Nobel, con obras que son verdaderamente, ¿qué te podré decir? Ejemplificantes además, Sí, porque tiene sí, una sí. dosis profunda, una filosofía. Imagínate, fue toda su vida, ¿no? De adulto, adolescente, en fin, de madurez, velador del metro. Andrés Enestrosa, otro oaxaqueño del que nos podemos sentir sumamente orgullosos, pues no fue a la escuela. Recuerda que él está bajo la tutela de
esta señora, la que se suicidó en Notre Dame, hombre, la hija del escultor del Ángel de la Independencia. Ah, sí, no recuerdo su nombre. Bien. Incluso tiene un libro que escribió la esposa de su hijo, ya fallecida, que se suicidó en Notre Dame. Y se llama algo así del ángel, precisamente por el Ángel de la Independencia y por lo que ella significó. Ella fue quien de alguna manera enseñó a leer a Andrés Sinestrosa, lo llevó por el mundo de las letras. Entonces descubres cómo existen quienes tienen el don. No de solamente, escribir. claro, no solamente es haber leído a los clásicos, entenderlos, manejar el lenguaje, saberse de memoria el Quijote, no. Hay quienes nacieron con ese don. Yo tengo algo que a veces Antonieta lo Rivas compartes. Mercado, ya. Sabía yo que mientras hablabas andabas escarbando Sí, claro. el nombre, ¿no? En el Qué disco bueno. duro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Mira, a mí me pasa con la lectura y espero que también, pues a quien nos obsequia su atención, así como con la lectura me pasa con la música o al revés. Lo que pasa con la música me pasa con la lectura. Claro, la música puede ser muy variada. No soy experto ni puedo decir, por mucho que lo sea o que conozca, pero el recreo que siente mi alma cuando escucho a los clásicos, a Brahms con esa suavidad que tiene, a Beethoven, a Bach, ni qué decir al rockero de esa época, el italiano que hizo las 4 estaciones, Vivaldi. Y notas la diferencia. Y eso se dio en Centro Europa, eximiendo a Italia, que no está en el centro de Europa, pero está muy emparentado, y la alegría natural de los italianos y la profundidad del sentimiento, en este caso de lo musical, de los austríacos o de los alemanes, en fin, vas sintiendo eso y cuando estoy trabajando en mi computadora, sin darme cuenta, me estoy dejando también dejándome llevar por la música que estoy escuchando. Pero cuando hago en mi pequeño gimnasio de la casa, y procuro hacerlo, pues no de a diario, tengo que confesar, pero sí un mínimo 2, 3 veces a la semana, en mi pequeño gimnasio pongo a Barry White. Ah, sí, cómo no. Y esa encendida que me pega en la mañana, ¿no? Y le subo un poco el volumen y creo que no se molestan A mí mis Santana me vecinos. encanta. Es un orgullo para mí, Santana. Es Mujer un de orgullo. magia negra. Oye, por favor, samba para ti. Pero lo que logró Santana, ¿no? Se trata de atrévete a leer, pero también atrévete a escuchar, ¿no? Bueno, y en esto de la conjugación y lo que mencionas, sí hay libros que te provocan esto, ¿eh? Y hay libros que te enojan. Por ejemplo, este que fue famosísimo y que lo anunciaban por todos lados, hombre, un bestseller. Ahorita recuerdo el nombre. El tema, más que nada. Se hizo película de este libro. Hizo incluso López Dóriga una mesa para discutir porque pues, había resultado todo un fenómeno. Entonces en todas las mesas tú llegabas a comer y te decían, ¿ya leíste que no sé qué? Y yo ya lo había leído y me había parecido muy malo. Pero como todo el mundo lo alababa, me daba vergüenza decir que a mí me había parecido muy malo. Entonces, no, estoy en eso. No, hombre, termínalo de leer. Es una sensación, que tal y tal. Híjole, pues ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que necesito releerlo porque pues, no debe estar yo bien. Cuando se hace esta mesa, Adela Peña, todo un erudito, pues como no ha habido otro mexicano, es el que abre el programa y le dice a López Dóriga, es el libro más malo que he leído. No tiene ni forma literaria, ni es cierto, ni hay investigación, ni hay esto, ni el otro. Es un libro pésimo. Todos los que estaban en la mesa enmudecen y yo apago la televisión. Y dije, Arellano, ¿estás bien?
Bueno, mientras tú estabas ahorita explicándome esto, en todos los aspectos, y especialmente del arte que de eso estamos hablando, existe el snobismo. Y hay que entender de dónde viene la palabra snob. Snob viene del latín sin nobilus, sin nobleza. Entonces, de repente, alguien que pretende hacerse culto, la explicación es más larga, ¿eh? De dónde viene la palabra, universidad inglesa, tal y donde... tal y tal y tal. sí, sí, ahí estaban los nobles y a quienes becaban eran los innobilus y tenían que ser una banda para demostrar que en esas universidades de alta alcurnia había también becados, entonces, pero tenían que marcar que no eran nobles. Era un calificativo no peyorativo, simplemente no eran nobles y ya se habían ganado una beca en base a su inteligencia. Pero después se atribuye esto a las personas que quieren hacer sentir que tienen una nobleza. Vamos a utilizar ese calificativo literaria, auditiva, de conocimientos, de historia, de eso, pero son snob. Mira, yo no quise decir el nombre del libro, es El Código Da Vinci. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero, y muchos años antes, 6, 7, 8, uno de Jeffrey Archer que se llama Cain and Abel, es excepcionalmente bueno. No encuentras nada de literatura en él, pero te entretiene cantidad. ¿Pero qué me dices del Padrino? Ah, bueno. De Mario Puzo, Es que eso. escribe un libro. Es difícil que la película supere al libro. Sin embargo, en el caso del Padrino, se aletean, ¿eh? No, sí, Qué sí, buena cómo. interpretación ¿Y le qué me dices hicieron. del perfume? Eh, El perfume es un libro que yo lo leí por partes de 4 hojitas y lo cerraba, porque como si me meto a la lectura, de repente pues me imaginaba el olor y esto y lo otro y esos pasajes, decía, no, ay, no, qué horror que estoy leyendo, ¿no? Y la película es bastante buena también, pero el libro no tiene desperdicio. Esta forma de describir tan puntual, tan exacta. Y hay otro que me atrevo a decirte que no puedes dejar de leer, se llama Las cenizas de Ángela. Es el único libro que escribió el autor y fue premio Pulitzer. A sus 50 años pudo pues llevar a cabo esta obra utilizando el lenguaje de cuando era niño. Y es increíble cómo te puedes apenar en medio de una soberana carcajada y decir, ¿cómo me puedo estar riendo de esta tragedia, no? Pero es la descripción del niño. Es excepcional. ¿Cómo se llama? Las cenizas de Ángela. Las cenizas de Ángela. Lo voy a leer Léelo, porque por favor. hasta donde sé, entre mi entorno de amistades, yo inventé un pequeño idioma cuando era niño para distinguirme de los demás. Pues tienes que hacer... Tengo que leerlo. Mi mamá no era mamá, mi mamá era Dudu. Se me ocurrió decirle a mi mamá Dudu, a mi papá Tumpú, a mi casa Usinga. Y ellos te decían, chamaco tal por cual. Bueno, sí, pero ya en mi adultez me llamo yo mismo la atención de haber tenido esa ocurrencia, ¿no? Quiero que me des oportunidad. Mira, hay este tomo que se llama Leyendas Mexicanas, que pues tiene leyendas que solamente son de 2 cuartillas, 3 cuartillas y que puedes tomar O sea, en se cualquier digiere momento. con mucha facilidad. Claro, no necesitas leerlo de corrido. Claro. Puedes, a ver, antes de dormir me voy a Donde leer abras, esto, ¿no? además. Así es. Y te vas a quedar maravillado porque habla del dios Itzamna aquí. Esto ya es muy nuestro. ¿Verdad? ¿no? Así es. Y de la creación de esta bendita tierra, de los 3 animales que decidió vivieran aquí y fueran el orgullo del Mayab, el venado, el faisán, el venado y la serpiente de cascabel. Como pues los chamanes les dicen que llegará el extranjero, tratará de borrarlos, de sacarlos, de destruir el Mayab. Entonces, bueno, pues el venado corre a la selva y se esconde. El faisán hace lo mismo. Y la serpiente deja de mover la cola para producir música y lo que hace es un llamado a la guerra.
Esos mismos chamanes después les dicen que deben tener fe, esperanza, porque recibirán las señales cuando el faisán vuelva a desplegar sus alas sobre el mayá. El venado de un solo salto cruce el mayá y la serpiente pueda producir esa música capaz de Una sonata. enloquecer al mundo. En ese momento ellos habrán recuperado su tierra. Y los mayas siguen esperando las señales. Esto es Ya. cuartilla y media. Entonces, como esto te encuentras, pues obviamente el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, cómo nace el lago Coitzeo, en fin, es un compendio de todas estas Bueno, leyendas. Pero además, hay personas, entre ellas yo, ¿eh? Yo veo un libro de más de 400 páginas y me asusto, porque además leo con mucha lentitud. ¿Cuánto tiempo me llevará a asimilar? Hay personas que leen muy rápido, pero cuando, como este que tú me estás indicando, que donde abras te va a mandar una enseñanza o te va a motivar la imaginación o te va simplemente a recrear en lo que está entrando en tu pensamiento y en tu sentimiento, se agradece, se agradece. Antes de leer un libro siempre hay que leer su prólogo o la contraportada porque te indica si va a ir contigo. Bueno, es el criterio de otros, ¿no? Cada quien tiene su... Así es, hay ¿sí? para todo el mundo. Me atrevería también a decirte que de Jeffrey Archer busques un carcaj lleno de flechas. Te va a Muy encantar. bien. Bueno, terminando Porque, el programa, mira, terminado lo el más programa, lógico es bueno, hablar de García Márquez y de fulano y de sultano y en fin, ¿no? Pero bueno, pues eso ya los tienes ahí en cualquier librería. bueno, afortunadamente la amplitud y allá es está, ¿no? mucha. Hay literatura inglesa, hay licenciatura en literatura. ¿Sabes cuál no te puedes perder? ¿Cuál? El resplandor de la madera, de Aguilar Camín. Y además muy nuestro, quintanarroense. Así es. Eso. Dicen que se lo escribió Ángeles, pero bueno, Ángeles Mastretta, Bueno. de quien Mujeres de Ojos Grandes tampoco Pero te lo además debes el perder. apellido lo dice, Mastretta, ¿no? No, no. No, pues mi respeto No, es para la Ángeles es señora. Sintretta. Mi respeto es para la señora. Qué buena. Y además no solamente escritora, también cuando narra sus libros o cuando es entrevistada, toca refilones que deja, te das cuenta cuando el entrevistador ya está atrapado por el entrevistado. Lo cual si me descuido me pasaba contigo. Así que ya terminamos. Y conste que hoy no hablamos de amor, ¿eh? Bueno, lo vamos a dejar para... Dentro de otros mira, 8 años. Vamos, no, vamos a hacer lo siguiente, si te parece bien y me aceptas, vamos a tener con alguna frecuencia, porque este es un mundo inacabable, el de la lectura, el de los libros, el de la imaginación, el pensamiento, es la vida del hombre, la humanidad, la historia, nuestra esencia, en fin, hablar de tantas cosas. Tú tocaste el tema de los mayas a través de esta fábula de la serpiente, el venado y el faisán. Brevemente, mira nada más qué bonito te quedó. Pero vamos a hacerlo con cierta frecuencia y hablamos de los libros, que hablar de los libros es hablar de lo que contiene el libro. No solamente es del libro por el libro y quién lo hizo y por qué lo hizo, sino su contenido, que a veces es más importante que cualquier nombre comercial que pudiera tener. Gracias, mi estimada amiga, si me Al contrario, permites Jaime. hablarte así. Muchas gracias. Gracias por considerarme tu amiga. Lo soy. Y ya tenemos buenos años con ese sentimiento. Qué bueno, Dios nos preserve este agradabilísimo sentimiento. Gracias, Lilia. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias nuevamente por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.